Buenas tardes, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que miren este programita. Nuevo programa de Medicina y algo más. He mirado las notas y los avisos que me han mandado todos ustedes, muchos de ustedes, y hay algunos temitas que tienen una principal preponderancia en el interés de la gente. Uno de ellos es el dengue, que nos está asolando ahora, o que nos están asustando con el dengue, ¿no es cierto? El dengue tiene una historia muy larga. Ahí he visto que hay comentarios que dicen que no existe el dengue. Bueno, el dengue tiene una gran historia. Creo que alrededor del año 1700 y pico fue la primera epidemia. El dengue es una gripe grande que se produce cuando la persona está muy decaída y muy comprometida inmunológicamente. Como toda gripe, donde un código, un virus, que es ARN, un código genético, una información genética que constituye un virus, una partícula de ARN, codifica o entra en nuestras células con determinadas órdenes. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la gripe, del virus de gripe, en fin, es otro programa al que habría que dedicar a la virología, que es un virus, etc. Lo importante es que es una gripe, se comporta como una gripe. Hemos estudiado que ese exosoma, ese virus, lo inocula un mosquito. Entonces hemos visto videos de helicópteros sembrando mosquitos, han difundido estos últimos 2 años, y también hemos visto videos en el que el innombrable Gates está hablando de la generación de mosquitos transgénicos. No sé, no he podido verificar esa información, pero realmente nos pone en alerta, porque justamente esa información, esas actitudes de Bill Gates, ese avisar que va a ser una pandemia provocada por mosquitos, etc., es anterior a este susto que nos están imponiendo, como fue en el 2020 el otro evento, si se acuerdan. Entonces, el dengue verdadero es una enfermedad como una gripe que te toma cuando estás cansado, mal dormido, mal comido. Entonces nuestro sistema inmunológico está en baja. Entonces, el organismo se dedica a combatir esos inóculos que tenés utilizando el sistema inmunológico, alertando, es decir, la médula ósea empieza a producir células blancas que van a producir anticuerpos humorales y deja de producir plaquetas o disminuye las plaquetas. ¿Cuándo disminuye las plaquetas el dengue? Cuando transcurre bastante tiempo entre que empezó la enfermedad y se produce la curación. Cuanto más se profundice, más caído está el enfermo, más inmunodeprimido, bueno, puede ocurrir que transitoriamente bajen las plaquetas. Por eso estaría formalmente contraindicado el paracetamol. Si ustedes buscan el paracetamol, cuyo nombre químico es aminocetofen, entre sus efectos adversos más indeseables está la producción de plaquetas, la disminución de plaquetas. Entonces, inhibe la producción de plaquetas. Podría provocar lo que se llama en medicina una trombocitopenia, como efecto adverso indeseable, no tan frecuente, pero que se da. La aspirina, de hecho, es anticoagulante. Entonces, cuando ustedes tienen dengue, las dos cosas que nunca deben utilizar es aminocetofen o paracetamol. Cuando ustedes busquen, aún en Wikipedia, los efectos adversos, dice que no son tan frecuentes, pero se dan la disminución de plaquetas. Uno pregunta o trata de estudiar por qué disminuyen las plaquetas bueno, es como efecto adverso, inhibe la médula, inhibe la producción de glóbulos blancos, no solo de plaquetas. Entonces, y la aspirina, el ácido acetilsalicílico, impide la agregación plaquetaria. Entonces, podemos decir que los dos pueden provocar hemorragias. Jamás los debemos utilizar en un dengue, cuya peor complicación en rarísimos casos es que produzca disminución de plaquetas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos dengue? En primer lugar, acostarnos en la cama, comer bien, dormir bien, tranquilizarnos, nunca tener miedo. Y tenemos dos alternativas muy eficaces. En homeopatía, el remedio más adecuado a la presentación del dengue, que es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, como si te hubieran matado a patadas, quebrantamiento general, fiebre y mucha sed, el remedio más adecuado, homeopáticamente hablando, es el Eupatorium, en general a la 30, dilución 30 centesimal. Entonces, ¿cómo lo toman? Lo hacen en gotas, toman unas 10 gotitas, 5 a 7 veces por día, varios días hasta que se les pasa. Si ustedes ven que además de ese cuadro que les dije, el dolor terrible de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, sed, además de eso tienen un gran quebrantamiento general y fiebre que no baja, entonces tienen que hacer una combinación, o sea, en el mismo remedio, para que pidan a su médico homeópata o a su farmacéutico homeópata, Eupatorium 30 combinado con Gelsemium 30 y Baptisia 30. A partes iguales, en gotas, por ejemplo, piden 60 centímetros cúbicos y toman 10 gotitas 5 veces al día durante una semana. Se cura siempre. Y hacen reposo, comen bien, duermen bien y se dejan de pensar en las preocupaciones. Ahora, ustedes no tienen un médico homeópata, una farmacia homeópata, entonces lo tratan con alopatía y utilizan en ese caso la famosa ivermectina, que es un medicamento sumamente sano. Hemos aprendido de los médicos veterinarios a usarlo. La ivermectina es un gran medicamento. Entonces, ¿a qué dosis? 0,6 miligramos por kilo de peso por día. Otra forma de graduarlo para que ustedes no tengan que hacer la cuenta, un comprimido de 6 miligramos. Los comprimidos de ivermectina traen 6 miligramos cada comprimido. Entonces es un comprimido cada 15 kilos de peso. En una persona de 60 kilos serían 4 comprimidos. En principio una vez por día, y así van sumando, o lo hacen en 2 tomas diarias durante 5 días. Con eso es suficiente. No hay dengue que yo haya visto en tantos años que no se cure. Yo he atendido dengue hace muchos años, cuando atendía en el norte de Santa Fe, que es una zona muy calurosa, muy agobiante, el calor de 48, 47, a veces 50 grados, en épocas muy húmedas. Por supuesto he visto dengue. Y en aquella época, quiero avisarles que no había antena 5G, porque ahí están corriendo las versiones, confundiendo a la gente. El dengue sí existía, es muy antiguo el dengue, mucho antes de que existan las antenas con microondas o protectoras de microondas, existía el dengue. No tener miedo, no asustarse, es una pavada. Les di el tratamiento homeopático y les di el tratamiento común. Si no pudieron escribir o no recuerdan o no saben homeopatía, compren ivermectina en comprimidos, un comprimido cada 15 kilos de peso, en 2 tomas diarias. Pueden hacerlo en una sola toma diaria. Háganlo durante 5 días o, para estar más seguros, si todavía no se sienten bien, una semana. No conozco efectos adversos de tal producto. Bueno, otro temita que conviene aclarar en base a las cartitas que he recibido es el tema de las antenas 5G. ¿Qué son o qué emiten las antenas 5G? Las antenas 5G emiten ondas electromagnéticas que generan un doble campo eléctrico y magnético, ¿no es cierto? Por eso hablamos de un campo electromagnético. ¿Y qué características tienen estas ondas? Primero, estamos hablando de radiaciones no ionizantes. ¿Qué son las radiaciones? Explicamos un poquito antes. Radiaciones es la energía que emiten los diversos cuerpos, ¿no es cierto? Hay 2 tipos de radiaciones. Las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. ¿Por qué se llaman ionizantes las primeras? Porque son tan poderosas y tan fuertes que mueven los iones de las moléculas. Iones son los átomos eléctricamente cargados, positivos o negativos, ¿no es cierto? Entonces son tan poderosas en su potencia que son ionizantes, desplazan los iones.
¿Y cuáles son esas radiaciones ionizantes? Nos referimos a la radioactividad. Cuando ustedes hablan de uranio radioactivo, cobalto, radium, a la bomba, por supuesto, atómica, en su mayor expresión, todas esas radiaciones, también a los rayos X o radios Röntgen. Por eso esas ondas pueden dañar tremendamente nuestro organismo. Por eso, fíjense cuál es la aplicación, siempre una aplicación buena. En el caso del cáncer, esa radiación se aplica a las células que están haciendo el tumor para que no se reproduzcan. Ustedes las paralizan con esa radiación. Si esa radiación alcanza el resto de las células, nos hace un daño enorme, ¿no es cierto? Evita la reproducción de todas las células, la radiación. Por eso las personas que han estado expuestas a campos radioactivos están muy, muy enfermas o han desarrollado distintos tipos de cáncer, ¿no es cierto? Que bueno, ese es un temita que si tenemos tiempo vamos a desarrollar. Pero esas radiaciones se llaman ionizantes. Todas las instituciones que manejan esas radiaciones, como los equipos de radiación para tratar el cáncer, tienen elementos de protección muy importantes. Y en el caso, por ejemplo, de la radiación Röntgen o rayos X, con que hacen las radiografías, ustedes ven que las habitaciones donde eso se hace están revestidas de plomo que impiden el paso de esa radiación Röntgen. Y el radiólogo siempre se pone un delantal de plomo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba embarazada de mi 7º hijo, operaba en una clínica muy linda en la calle Colpallo y Rivadavia, y al bajar del auto me resbalé, lloviznaba y me fracturé el pie. Por supuesto no me di cuenta, me vendé pensando que era un esguince, y desde las 10 de la mañana sentada con el pie en una silla operé, y cuando de pronto me movieron la silla me desmayé de dolor, y ahí me llevaron al hospital Durán, y el problema era que estaba embarazada de 7 meses y me tenían que hacer la radiografía, y el ginecólogo no quería y el radiólogo tampoco, pero yo me desmayaba de dolor. Entonces me pusieron 2 o 3 delantales de plomo, cubriendo todo el abdomen, y con muchísimo cuidado hicieron los rayos X en el tobillo. Tenía fractura bimalleolar, ¿no? Y también la fractura de la cabeza del peroné. 3 fracturas me había hecho, no me había dado cuenta. Pero bueno, les cuento esta anécdota por la protección del delantal de plomo. Para proteger al bebé de esa radiación, pusieron 2 o 3, creo, delantales de plomo arriba de la panza. Bueno, entonces esos equipos están reconocidos, están legalizados, es decir, les quiero decir, están pasados todas las etapas legales, hay normas de seguridad muy estrictas que están bien tipificadas, y entonces se aplican las medidas de seguridad convenientes. Pero hay otro tipo de radiación, que no son las ionizantes, son más débiles, son las llamadas radiaciones no ionizantes, porque no tienen tanta fuerza para desplazar iones, pero sí, de todas maneras, se involucran en nuestro cuerpo, en los organismos vivos y en nuestra salud. Esas radiaciones no ionizantes abarcan todas las ondas de radio y las ondas de luz, todo el espectro de luz, la visible a nuestros ojos y la no visible, ya sea la infrarroja y la ultravioleta. Entonces, por debajo del espectro de luz tenemos las ondas de radio. Las ondas de radio tienen una longitud de onda muy larga y por lo tanto tienen baja frecuencia. Cuando más amplia y larga es la longitud de onda, es menor la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de ondas por unidad de tiempo, por segundo o por milisegundo. Entonces son ondas grandes, la onda de radio de amplitud modulada, por eso pueden atravesar los edificios, los ladrillos, y con una antena, nuestra radio, nuestro aparato de radio percibe esas ondas, podemos escuchar en AM, en FM. Bueno, con mayor frecuencia y menor longitud de onda están todas las ondas del espectro solar, del espectro de luz, perdón, la luz visible y la luz invisible. Y les recuerdo que la luz invisible es la infrarroja, la ultravioleta y la que llamamos luz azul. Entonces, todo eso
tiene mucha mayor frecuencia y mucha menor longitud de onda. Y por abajo de ese, después o con mayor frecuencia que la misma luz, están las microondas que emiten, por ejemplo, las antenas 5G, un horno microondas, lo que fuera. ¿Por qué llamamos microondas? Justamente porque la longitud de onda es infinitamente pequeña y la frecuencia es altísima. ¿Y qué es? Esa onda es el mismo campo electromagnético. Pero tengan presente esto, que cuando esa onda electromagnética es mucho más pequeña en su longitud de onda y más se parece al tamaño de las partículas en las que actúa, mayor es su acción. ¿Qué quiere decir? Cuanto más pequeña es más parecida a las moléculas y átomos que forman nuestras células. Entonces, esa onda de muy cortita longitud de onda, infinitamente corta y de altísima frecuencia, interactúa, daña y perturba nuestro campo electromagnético. Todo nuestro organismo, todo organismo vivo emite un campo electromagnético, ¿no es cierto? Y está formado por células que se manejan por cargas eléctricas. Si usted ve una célula, tiene una membrana, afuera de la membrana hay una carga eléctrica negativa, adentro una carga positiva, y todo el movimiento de las células se produce por esa diferencia de potencial. Quiere decir que la emisión de microondas a nuestro alrededor produce grandes alteraciones en nuestro campo electromagnético, en el movimiento eléctrico de todas nuestras células, y esa acción depende de la variabilidad individual. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto que les estoy diciendo? La cantidad de antenas que han puesto justamente se debe a que por ser tan pequeñitas en su longitud de onda, aunque tengan altísima frecuencia, no atraviesan como las grandes ondas de radio nuestras paredes, los techos, sino que les cuesta más atravesar todo, porque son muy pequeñas, atravesar las moléculas grandes o las sustancias, las cosas, los objetos grandes. Por eso ponen una antena cerca de otra, cada 100 metros están colocando antenas, nos han invadido con antenas. Y esa microonda que emiten las antenas 5G, en nuestro campo electromagnético biológico, por supuesto, interactúa, influye y altera el potencial de membrana, altera eléctricamente esa membrana, que nuestras membranas celulares tienen su propio campo electromagnético. Hay personas más electrosensibles
que otras, pero en todas hay una afección. Por ejemplo, ¿de dónde a dónde viaja esa onda electromagnética? Viaja desde la antena hasta el teléfono que nosotros tenemos. Hay un código, que es el número MAC, que hace que esa antena vaya al microprocesador del teléfono, ¿verdad? Y si ustedes ponen ese teléfono a los varones cerca, como suelen hacer, cerca de los órganos genitales en el bolsillo, les afecta seriamente la fertilidad. La prueba que se hizo y que reciben los ingenieros diciéndoles que no les hace mal es porque se probó si calentaban una bolsa de agua. Eso es nada más que un tipo de interacción, que es la producción de calor, que estamos hablando de las microondas, que tienen una potencia mucho más grande. Ya hablamos de una tercera magnitud, que es la potencia. Primero, longitud de onda, muy pequeña en estas ondas, frecuencia altísima, muy seguidas por unidad de tiempo, los ciclos por unidad de tiempo, y tan pequeñas que se parecen mucho más a nuestras partículas atómicas y moleculares, por lo cual interactúan más con esas partículas. Cuando más parecida es la longitud de onda al tamaño de las partículas en que actúa, mayor es su acción. Este es el caso. Y a su vez ustedes pueden aplicar distinta, mayor o menor frecuencia, mayor o menor potencia, y eso se mide en microwatt por centímetro cuadrado. Los microondas tienen muy alta potencia, por eso calienta las sustancias y las cocina. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen una emisora de microondas, de cualquier tipo de ondas, desde una antena, también pueden controlar la potencia que utilicen, mayor o menor potencia. Bien, ¿y qué pasaría con nosotros? ¿Qué interacción? Una interacción indirecta y no querida es que ese campo electromagnético interfiere en nuestra salud, porque altera, como les digo, la diferencia potencial de las membranas celulares y todo lo que es transmisión electromagnética en nuestro cuerpo y en todos los seres vivos. Por eso, si ustedes ven, entre otras cosas, tanto por la emisión electromagnética como por las grandes fumigaciones, no tenemos polinizadores, no hay abejas, no hay avispas, no hay mariposas y hay pocos pájaros. La naturaleza está siendo muy dañada. Pero también tendríamos que pensar para qué sirven, ¿no es cierto? ¿Y por qué tan frecuente en nosotros? Y bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro interior una carga importante de metales, nos hacemos receptores y conductores mucho más eficientes de esa microonda. Pero además necesitamos algo que lo procese y que lo conduzca. Si nosotros tenemos grafeno, por ejemplo, microfilamentos de grafeno que se enhebran o se empalman, podemos decir, o empatillan con nuestras propias neuronas. Recuerden que una neurona, una célula nerviosa, tiene, como las células musculares, la principal propiedad es la conductibilidad. La conductibilidad, la contractilidad. Entonces tiene un cuerpo grande, la neurona, con pequeños filamentos alrededor, que son patitas que reciben la radiación y la información, que se llaman dendritas. Y luego transmiten esa información por un cordón largo, un nervio largo, un filamento largo que se llama axón. Bueno, también el grafeno, si ustedes lo dan en forma adecuada, puede continuarse con esas células. Por eso se está utilizando hace mucho, se está experimentando en la epilepsia, y creo que han tenido logros favorables evitando la descarga eléctrica desordenada, que es la epilepsia. Justamente llamamos epilepsia una descarga eléctrica desordenada en nuestro sistema nervioso. Según la ubicación, van a tener una epilepsia general o jacksoniana, un pequeño mal o lo que sea, o epilepsias focales, ¿no es cierto? Están exitosamente utilizando el grafeno para eso. Pero también lo pueden usar para conducir información a nuestro cerebro. Se puede. Si ustedes conectan nuestro cerebro a una antena 5G a través de un implemento que tenga grafeno y un pequeño procesador, pueden hacerlo perfectamente. Pero la información va y viene. O sea, nos mandan información, pero también va nuestra información. Y así se produce la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran computadora
que tiene una enorme, infinita cantidad de información, pero que además recibe información de todo lo que está conectado a esa gran inteligencia como fuente, como puede ser todas las personas que estén conectadas a través de adminículos con grafeno y otros metales que aumenten la conductibilidad neuronal y la conecten con una microonda que es emitida desde una fuente. Esa microonda va y viene, como el teléfono. El teléfono recibe la microonda de la antena y la devuelve. Si yo te hablo a ti, mi información va a la antena la baja al otro teléfono y así nos comunicamos. Pero si en vez de ser un teléfono soy una persona que tengo una conexión de cables de neuronas con grafeno que son estimuladas por la microonda, el grafeno tiene esa propiedad de ser estimulado, es a la vez antena, recibe y emite, y a la vez conduce. Y bueno, también nosotros podemos ser, aunque no voluntariamente y aunque sin saberlo y sin quererlo, podemos estar incorporados a esa inteligencia artificial aunque no querramos, siempre y cuando tengamos en nuestro organismo inoculado, les diría yo, grafeno, porque puede entrar el grafeno por varios mecanismos, oralmente, por la piel, pero la forma necesaria, eso no sería suficiente, la forma necesaria son 15 millones de partículas por mililitro y que deben ser inoculadas a nuestra sangre. ¿Por qué? Porque el grafeno tiene una afinidad por el tejido graso y el tejido graso está en nuestro cerebro. Entonces, si voluntariamente nosotros queremos mantener nuestra independencia y no, bueno, tratemos de no tener grafeno en nuestro organismo. Y otros metales pesados, es decir, un organismo sano no tiene por qué tenerlo, ¿verdad? Y finalmente les digo cómo es el grafeno. Imagínense una cebolla. El grafito es un compuesto de carbono que tiene muchas capas como cáscara de cebolla, cada una de esas capas es el grafeno. Es una capa monoatómica donde los átomos de carbono están organizados no tridimensionalmente, sino bidireccionalmente, ancho y largo. Esas capas son finitísimas, son resistentes a todo, son plásticas, se adaptan a todo y, como les digo, tienen alto poder de conductibilidad y se adaptan y se incorporan a las células vivas terriblemente. Un problemita que tiene el grafeno, por eso tal vez los estudios para la epilepsia han sido tan delicados. Un problemita que tiene el grafeno es que cuando se sumerge en agua como líquido intracelular, desarrolla propiedades imánticas, se comporta como un imán. Y recuerden que la sangre humana tiene hierro en la hemoglobina y en la ferritina, que es el depósito de reserva de hierro, y esa sustancia puede ser atraída por esas moléculas de grafeno y ocasionar entonces ¿cómo les digo? Eso está dentro de los glóbulos rojos, adentro de los vasos arteriales y venosos. Entonces, según donde esté la partícula de grafeno, puede atraer o imantar esos glóbulos que tienen hemoglobina, tienen hierro, y hacer una columna, un trombo, ¿no es cierto? Adentro de los vasos, adentro de las arterias, inclusive adentro del sistema venoso. Ese es el mecanismo por el cual el grafeno podría provocar trombosis intravascular. Bueno, más o menos les expliqué qué es una microonda, cómo interactúa con los organismos vivos, cómo interactúa con el grafeno, y qué sería la inteligencia artificial. Yo espero sus comentarios porque si hay algún tema que no quedó bien claro, lo ampliaremos en el próximo programita. Entonces, cerrando el programa de hoy, que les hablé de dos temas, del dengue, de su tratamiento y de las antenas 5G. Con respecto al dengue, les vuelvo a decir, no tengan ningún miedo, es una gripe. Cuando yo estudiaba se llamaba gripe quebranta huesos por el gran dolor de huesos que produce, quebranta huesos. Entonces, dormir, comer bien, descansar, sacarse las preocupaciones y hacer uno de los dos tratamientos, el homeopático o el alopático. En el próximo programa me voy a extender más sobre la homeopatía. Pero sobre todas las cosas, no tener miedo, no asustarse. Las complicaciones del dengue son rarísimas y se producen cuando ustedes toman paracetamol o toman aspirina.
porque están uniendo. Entonces no hay que tomar esas dos cosas. Me da la sensación de que algunos colegas no han estudiado los efectos adversos que produce el paracetamol. Lo van a encontrar aún en Wikipedia. El aminocetofen puede producir inhibición de la producción de plaquetas. Entonces, con ese cuidado de no tomar esas dos cosas, aguántense un poquito el malestar, tomen lo que les digo. La ivermectina es maravillosa, la homeopatía es maravillosa, y el primer tratamiento es no tener miedo de descansar. No tengan miedo. Recuerden que los medios de difusión masiva responden muchas veces a intereses que tienen que ver con los intereses de las grandes compañías farmacéuticas. No se asusten, tómenlo como lo que es. Antes nadie moría de dengue. No se asusten y hagan lo que les digo. Y con respecto a las antenas, pueden protegerse, y con esto vamos cerrando el programa, y espero sus comentarios y sus pedidos para los próximos programitas con lo que se llama jaula de Faraday. Faraday fue quien lo descubre. Si ustedes cubren el lugar donde están con metal, por ejemplo mosquiteros, impiden el paso de esas ondas electromagnéticas. Hay pinturas de aluminio. Los teléfonos ustedes los tienen que envolver en aluminio para que no emitan que esa microonda no les llegue a ustedes ese campo electromagnético. Apaguen siempre el wifi cuando se van a dormir, saquen el teléfono y el wifi de su habitación a otro lado, y traten, los que están muy expuestos a antenas, de ver la forma de hacer una jaula de Faraday lo más estético posible. Pero pueden adentro poner en todas las ventanas, por ejemplo, mosquiteros de metal, y hay pinturas importadas con aluminio que pueden utilizarse. Así que eso es una jaula de Faraday. Pero bueno, sobre todo traten de estar muchas horas lejos de estas radiaciones, apartarse de los teléfonos, utilizarlo para lo que es necesario y no estar todo el día expuestos a ese campo electromagnético. Con esto terminamos y los espero en el próximo programita de Medicina y algo más.